Esta noche queremos que tú, oyente, aunque estés en un lugar difícil, te acuestes con paz a reconocer la soberanía y la cobertura de Dios. Esto es tu pastor Iván de la Iglesia Fuente de Agüello de Luquillo, una vez más, bien contento, bien complacido, y es grato poder hablarte a ti, ¿verdad? En este tu segmento, En paz me acostaré y así mismo dormiré. Un segmento donde pretendemos esta noche que tú y yo podamos aprovechar y reconocer la cubierta y la protección de Dios en nuestra vida. Pasamos esta enseñanza en el Salmo 91, en la historia de Génesis capítulo 28, pero sobre todo queremos que entiendas que nos relacionamos con ese lugar difícil donde tú puedas estar. Un lugar difícil donde se ha puesto el sol. Vivimos unas circunstancias difíciles hoy día, ¿verdad? Pero ante todo y sobre todo, podremos saber y ver que la cubierta de Dios está con nosotros, está contigo, porque Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Porque las promesas de Dios son el sí y en el amén en Cristo Jesús. ¿Te ha tocado dormir una noche dura tal vez? Tal vez estás viviendo una circunstancia económica difícil o tal vez tu familia ha sido atacado o atacada, ¿verdad? O tal vez hay una combinación de detalles que en tu matrimonio hay problemas, que no estás recibiendo, digamos, ese aprecio o de alguna forma algo difícil está ocurriendo, algo que es duro para nuestra vida. Y decíamos, pero es que yo no me busqué este problema, pero sin embargo, tenemos circunstancias difíciles. Te ha tocado dormir en una noche dura, no por el colchón, sino por la vida. ¿Alguna vez has sentido que el sol ya se puso sobre tu esperanza y que lo único que te queda son piedras como almohadas? En Puerto Rico decimos que hay cosas que nos vienen gratis, problemas que nos vienen, circunstancias que nos vienen difíciles, pero ¿por qué viene esto? Y sabe que el ser humano es posiblemente la única criatura que le busca finalidad a las cosas, que le busca una causa a las cosas que ocurren a través nuestro. Busca una causa y busca también cuál es el fin, cuál fue la cosa que lo motivó a ocurrir y cuál es el fin de que eso haya pasado. Y en esas decisiones, en esos análisis, a veces nos deprimimos, a veces no llegamos a una conclusión correcta. Y yo quiero esta noche, en este tu segmento, En paz me acostaré, poder ilustrar un poco eso y poderte hacer entender, saber y comprender que estamos cubiertos y que estamos protegidos. En Génesis capítulo 28 hay una historia, es la historia de Jacob. Y esa historia es bien interesante porque Jacob era Abraham, Isaac y Jacob, era nieto de Abraham. Él tenía promesa, estamos hablando de verdad del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero venía huyendo. Dice el Génesis 28:11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Se acostó en aquel lugar. Él venía solo. Él estaba asustado, con el corazón pesado. Estaba en un momento difícil en su vida. Y tal vez tú estás en esa manera, en ese momento así. No sé, tal vez estabas viendo las redes sociales, te llamó la atención lo que estás escuchando y de repente te quieres quedar ahí porque estás viviendo una circunstancia similar. Quiero que sepas que esto no es una casualidad, sino una causalidad de Dios para que tú entiendas que si tú le crees a Él, vas a estar cubierto y protegido. Jacob huía. Jacob era heredero de la promesa, pero por otro lado le había robado la primogenitura a su hermano. Y en ese lugar, dice la Biblia que él veía ángeles subir y ángeles bajar. Él estaba durmiendo. Era un lugar difícil. El sol se había puesto, había piedras allí y Jacob soñó. Jacob soñó en ese sitio. Y Dios le dijo a Jacob, quien estaba dormido en un lugar difícil, sumido en un sueño con su cabeza sobre piedras, he aquí yo estoy contigo. He aquí yo estoy contigo. Ahora usted tiene que presentarse e imaginar esto que está pasando. Jacob está perseguido de muerte porque su hermano lo estaba persiguiendo para matarlo.
él estaba con su familia, él estaba allí solo y de repente duerme sobre un lugar duro, un lugar difícil, un lugar que, ¿verdad?, representa amenaza. Y en ese momento, cuando él descansa, Dios le dice a Jacob, que está dormido en ese lugar: yo estoy contigo, yo te voy a guardar por donde quiera que tú vayas, y yo te voy a volver a traer a esta tierra, porque yo no te voy a dejar hasta que yo haya hecho lo que he dicho sobre ti. Yo no sé cuál es el difícil donde tú estás durmiendo ahora mismo, pero esta palabra que estamos hablando en esta hora es para ti, es para mí, es para cada uno de nosotros, que podamos estar en ese lugar difícil. Y Dios está diciendo: yo te voy a volver a traer a esta tierra, yo voy a estar contigo, yo te voy a guardar, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que he dicho. Lo primero que Dios dice es establecer su presencia, es establecer su presencia en ese lugar difícil con esa persona. Y después le dice: yo te voy a guardar. Empieza a hablar promesa de afirmación sobre esa vida. Y tú y yo sabemos que la afirmación envuelve, óyeme bien, la proclamación de la identidad de quienes somos para Dios. Óyeme bien, la promesa de provisión a nosotros, la promesa de protección a nosotros, óyeme bien, y la promesa de proyectarnos a un lugar mejor. Jacob estaba dormido en un lugar difícil, pero Dios empezó a afirmarlo: estoy contigo, te voy a guardar, te voy a volver a traer a esta tierra. La proyección de un sueño, a través de un sueño: no te voy a dejar hasta que yo haya cumplido mi propósito. Óyeme bien, muchas personas no descansan porque creen que si el lugar es duro, Dios no está. Pero el problema no es el lugar, es no reconocer que Dios está ahí. No reconocer que Dios es más grande que toda circunstancia difícil, que Él es más grande, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Óyeme bien, que no hay problema que pueda sobreseer y superar la capacidad de mi Dios todopoderoso, que no solamente es todopoderoso, que no solamente puede llevar a cabo todo prodigio, sino que lo quiere hacer, y que yo puedo descansar tranquilo de que Él lo va a hacer. Pero muchas personas no descansan porque piensan que tu situación difícil es más grande que el Dios que nosotros le servimos. ¿Sabes? Esta noche quiero que tú comprendas que la cobertura del Dios del cielo está aún en los lugares duros, en los lugares de guerra, en los lugares de antipatía, en los lugares donde hay escasez, en los lugares donde tú dices: pero ¿cómo puede ser que Dios esté aquí si hay una circunstancia difícil? Hermano querido, precisamente está ahí porque hay una circunstancia difícil. Él está en las buenas y Él está en las malas. Él está en la ciudad, Él está en el campo. Óyeme bien, Él está en el lloro, pero está en el gozo. Porque es fiel. Es fiel. Y tenemos que entender que la cobertura de Dios está basada en su amor. Y cuando entendemos el amor de Dios, entendemos que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Entonces entendemos por qué el salmista decía: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del Hombre para que lo visite. Lo has hecho poco menor que Dios y los ha coronado de honra y de gloria. Jacob vivió un viaje que tal vez es tu viaje en esta noche. Tal vez es el mismo precepto o el mismo proceso que tú estás viviendo. Lo primero que vivió Jacob fue la huida. Dejó la casa de su padre huyendo. Tal vez estás huyendo de algo. Tal vez estás huyendo porque no te has atrevido a enfrentar esas verdades que tienes que enfrentar. Y dejaste la casa de tu padre huyendo. Tú sabrás. Y lo segundo que le pasó a Jacob fue que cayó en un lugar oscuro, en un lugar difícil, en un lugar donde lo único que había era piedras, en un lugar donde tuvo que recostar su cabeza sobre una piedra para poder dormir. ¿Quién puede dormir con la cabeza en una piedra, hermano? ¿Quién puede dormir con la cabeza en una piedra, hermano querido? Lo menos que le van a salir es una roncha, un dolor, algo le va a pasar.
porque está en una piedra y esto evidentemente es un símil que Dios está usando para poder ilustrarnos algo. Pero en ese lugar, estando huyendo, llegó un sueño, el sueño de Dios. Porque el Dios que tú y yo le servimos, hermano querido, en medio del lugar oscuro, en medio de tu vida, en medio de lo que sea, lo primero que va a hacer es darte un sueño para que sepas que tú tienes algo mejor en Él, que hay algo que te espera, que Él es Jehová que te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios se le reveló y esta noche yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que hay revelación de Dios, hay sueños de Dios sobre cada persona que está al alcance de mi voz en esta noche. Y ese sueño, esa revelación va a traer la transformación, que es la próxima parte de tu viaje. Hay transformación. Si estás con la cabeza en la piedra, si estás en el lugar oscuro, óyeme bien. Hay un sueño, hay una palabra de parte de Dios y traerá la transformación. Y ahí Jacob despertó, reconociendo que Dios estaba allí, reconociendo la presencia. A veces nosotros entramos a lugares y escuchamos conversaciones y oímos de todo el mundo muchas cosas, dando otras cosas como razón de lo que está aconteciendo, pero muy pocas veces escuchamos lo que Dios dice al respecto. Esta noche, en este lugar, es casa de Dios y puerta del cielo, y estamos declarando que en medio de ese lugar difícil hablaremos la palabra de Dios y la transformación ocurrirá. Y como Jacob despertó reconociendo que Dios estaba allí, hoy tú reconoces, hoy tú despiertas. Cada uno de nosotros despertamos transformados, como dice en Génesis 28:15. Yo estoy contigo, yo te guardaré, yo te traeré, no te dejaré hasta cumplir lo que dice, hermano querido. Si algo nos permite dormir tranquilos, es la conciencia de que la mano de Jehová es fuerte sobre ti, sobre mi casa, sobre tu casa, sobre tu familia. Despertó Jacob de su sueño y dijo, Dios estaba allí y yo no lo sabía. Pero esta noche yo quiero que tú sepas y declares conmigo, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está en mi momento difícil. Yo sé que Dios está en mi momento oscuro. El lugar difícil no cambia a Dios. Pero cuando tú reconoces su cobertura, cuando tú reconoces su inmanencia, cuando tú reconoces su omnipresencia, su soberanía, tú cambias. Cambiamos nosotros por la presencia de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa la cama, importa la cobertura. No importa la circunstancia que estás viviendo oscura, importa la cobertura de Dios. Como dice el Salmo 91, verso 1 al 4. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque a Jehová has puesto a Jehová, que es tu esperanza. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hermano, cierra los ojos esta noche, pero despierta una nueva fe, a la conciencia de que Dios está contigo. Yo soy Jehová que te tomo de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Yo soy Jehová que te tomo de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Tal vez esta noche te acuestas como Jacob, perseguido por temores.
con piedras debajo de la cabeza, con un corazón lleno de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Ay, que ahora viene el Artificial Intelligence, me va a quitar el trabajo. ¿Qué voy a hacer yo entonces? ¿Cómo voy a pagar esto? Mire lo que está pasando. Óigame bien. Y todas estas ideas, todos estos pensamientos que son cosas que traen a nuestra vida un resultado. Tal vez esta noche te acuestas con esos temores, con piedras debajo de la cabeza, con incertidumbre, pero también puedes despertar como Jacob, marcado por una promesa, con la conciencia de un Dios soberano, cubierto por ese Dios soberano. Tal vez esta noche tú te acostarás así, pero despertarás como Jacob. Como dice ese himno, cúbreme. Se levanta el mal en tempestad, sobre la tormenta volaré, firme estaré, porque sé que eres mi Dios. Sé que eres mi Dios. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Díselo esta noche al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cúbreme, cúbreme, porque se podrá levantar el mal en tempestad. Pero sobre la tormenta volaré y firme estaré, porque sé eres mi Dios. Hay 3 claves para descansar bajo la cobertura divina, aún cuando estés en ese lugar difícil, aún cuando estés durmiendo sobre esa roca, en ese lugar oscuro, en ese lugar donde tú habrás llegado por alguna razón. Y lo primero que tenemos que entender es que reconoce la presencia de Dios. El amor de Dios es tan grande, que aunque no vea al Señor, podemos escuchar su voz que dice: yo estoy contigo. Yo soy Jehová que te tomo de tu mano derecha. Yo voy a dejarte hasta que cumpla lo que he prometido que voy a cumplir. Tenemos que reconocer esa presencia, hacer un esfuerzo consciente de activar nuestra fe. Pablo decía a Timoteo: aviva el fuego de Dios, aviva el fuego de Dios que ha sido puesto en ti por la imposición de las manos. Aviva, recuerda la fe no fingida de tu madre Eunice y de tu abuela Loida. Número 2, declara que estás cubierto, que ya tú has reconocido esa presencia. Y la presencia de Dios en nuestra vida es para bendecir, hermano querido, nuestra vida. Decláralo, declara que estás cubierto, aunque el lugar sea difícil. Declara que de alguna manera poderosa Dios te está cubriendo y que bajo sus alas estarás seguro, como unos pollitos están seguros alrededor de una gallina que les cubre con las alas. Y número 3, despierta espiritualmente. Despierta, aunque estés durmiendo físicamente. Y despertó Jacob y se dio cuenta que Dios. Yo declaro por el poder de la palabra de Dios que proféticamente tú despiertas espiritualmente en esta noche. Despiertas espiritualmente en esta hora. Que no temerás terror nocturno, ni saetas que huelen de día. Es noche de oración. Es noche de cerrar algo que hemos enseñado, que Dios ha puesto en nuestro corazón, que estamos cubiertos, protegidos, con una oración. Vamos al trono de la gracia juntos en esta noche. Vamos al trono de la gracia y vamos a tener ayuda y oportuno socorro, como tuvo Jacob en su momento. Repite conmigo esta oración en esta noche. Señor, esta noche no te pido que cambies el lugar donde duermo. No te pido, Señor, que cambies esta circunstancia, sino que me ayudes a ver que estás ahí, porque tu presencia es grande y magnífica. Oh Padre, porque puedo reconocer que bajo tus alas me acuesto y en tu promesa descanso. Que bajo tus alas me acuesto y en tu promesa descanso. Cúbreme, Señor. Guárdame. Despiértame con esperanza. En el nombre de Jesús hemos orado. Hermano querido, no podemos olvidarnos de la razón y la esencia de este programa. Un día Dios me habló claramente, me dijo: mi pueblo no puede dormir. Quiero que hagas este programa. Y recuérdale siempre: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Bendigo tu vida rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.